Buenas tardes para todos, mi nombre es Astrid Carolina Delgado Chaparro, estudiante de Psicología en la Universidad de Pamplona, en la ciudad de Cúcuta. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante en el área de la psicología, como es el lenguaje. He escogido solo un autor para referenciarlo, que en este caso es Vygotsky. Cabe hacer la aclaración que hay diferentes autores que hablan sobre este tema, pero hoy vamos a hablar solo de uno. ¿De acuerdo? En este caso vamos a empezar haciendo la definición del lenguaje, lo cual lo definimos como una fuente de unidad de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno. Para Vygotsky, el lenguaje tiene un desarrollo específico con raíces propias de la comunicación prelingüística y que no depende necesariamente de nuestro desarrollo cognitivo, sino de la interacción con nuestro medio. A partir de esto, nosotros podríamos señalar que el lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno, y que biológicamente pues ya poseemos las estructuras necesarias para poder hablar y para poder crear signos de comunicación verbal. En este sentido, el proceso evolutivo lleva a los seres humanos a manejar instrumentos como símbolos con el lenguaje para adaptarse a su entorno. Por tanto, la conducta humana está organizada por intenciones reales, es decir, por intenciones del individuo, y por intenciones atribuidas por otros, es decir, provenientes de la interacción con las demás personas. Dentro del lenguaje encontramos dos tipos de lenguaje, que en este caso el primero es el lenguaje oral y el segundo es el lenguaje escrito. El lenguaje oral es la charla cotidiana, donde cada cosa tiene un motivo o una causa para ser dicha. En este caso, refiriéndonos a los niños, cuando un niño habla es muy difícil que sea consciente de los sonidos que articula y de las operaciones mentales que realiza cada vez que va a hablar, pero sí tiene conocimiento de qué es lo que está intentando comunicar. Ahora, en las conversaciones cotidianas, los niños usan accidentes verbales de manera acertada, aunque no sean conscientes al momento de hacerlas. Por ejemplo, cuando los niños intentan comunicar que hicieron algo en el día, entonces llegan y dicen yo sabo, aunque no esté correcto, es su manera de comunicarse en ese momento. Sabemos que la manera correcta es decir yo sé. Perfecto. Ahora, en el lenguaje escrito, en nuestra cultura, se mantiene que el lenguaje escrito es una traducción o una decodificación de la información, o más exactamente una decodificación del lenguaje oral. Para Vygotsky es todo lo contrario. Él sostiene que el lenguaje oral produce construcciones de un determinado tipo de conciencia, en este caso dialógica, y el escrito de otras, que en este caso monológicas. Entonces, de modo que los procesos psicológicos del lenguaje oral y escrito son distintos, al igual que los mecanismos psicológicos involucrados en la educación y otro tipo de lenguaje. Vygotsky no nos ofrece una definición clara sobre el lenguaje escrito. Es decir, él en ninguna parte vamos a encontrar como tal un escrito donde él nos diga cómo lo determina o qué concepto le da. Lo que nosotros hacemos es que tomando todas las observaciones y todas las definiciones que él nos da o todas las explicaciones que él nos da, lo que podemos hacer es sacar un concepto de esta información y crear nosotros mismos el concepto del lenguaje escrito, por decirlo de alguna manera. En este caso, podemos determinar la construcción del lenguaje escrito como una transformación profunda de la relación del sujeto con su propio proceso de producción lingüística. Eso afecta tanto a la acción lingüística global como al proceso de planificación y a las unidades lingüísticas utilizadas cotidianamente. Ahora, desde este punto de vista histórico y ontogenético con respecto al tema, el lenguaje escrito es una forma particular de monólogo y está concebido como una función psíquica superior cuya construcción supone potentes medios de medición semiótica. Hay unos gestos y signos visuales, los cuales son momentos que enlazan genéticamente el gesto facial o el gesto corporal con el signo escrito.
El primero está representado por garabatos que traza el niño. Es decir, estos son los primeros gestos o momentos visuales que podemos observar en un niño. Entonces, señala con el gesto lo que interpreta, diferencia el dibujo y el gesto. Es muy común ver en los niños que por supuesto inicialmente no hacen dibujos como tal o no hacen escritos como tal, sino hacen garabatos. Para nosotros puede que no tengan ninguna representación, pero para ellos tienen su representación y están claros en lo que intentan manifestar con esos garabatos. Perfecto. El segundo es la forma o el nexo genético entre el gesto y el lenguaje escrito y nos lleva a los juegos infantiles. Unos objetos empiezan a sustituir a los otros y se convierten en signos propios del niño. Así, una bola de trapos se puede convertir en un bebé, por ejemplo, o un palo de escoba se puede convertir en un caballo. El juego simbólico infantil puede entenderse con un sistema de lenguaje muy complejo que mediante gestos informa y señala el significado de diversos juguetes. Se convierte en signo independiente al desarrollo del pensamiento y la construcción social. Es decir, pues que efectivamente el niño le da una representación diferente a cada cosa. Como ya lo mencioné hace un momento, en un juego el palo se puede convertir en caballo. Perfecto. Luego los niños le dan un simbolismo al dibujo. El dibujo comienza cuando los niños ya han hecho grandes progresos en su lenguaje, siendo así que desde los 4 hasta los 7 años el niño alcanza la cumbre de la evolución de su garabato, es decir, ya a los 7 años ya no hay garabateo, ya el niño como tal está desarrollando un lenguaje escrito. Perfecto, y pues ya empieza como tal a darle un simbolismo al dibujo, a darle un simbolismo a la escritura. La adquisición del lenguaje se divide en dos etapas. La primera es la etapa prelingüística, esa palabra ya la habíamos mencionado anteriormente, entonces la etapa prelingüística va de 0 a 9 meses y se llama así ya que esta etapa corresponde al momento evolutivo de aprendizaje previo al lenguaje. Perfecto, y la etapa lingüística en realidad es el primer acontecimiento relevante que marca el límite entre la etapa prelingüística y lingüística. Ahora, para finalizar, les voy a complementar con la neurología del lenguaje. En este caso, les voy a mencionar qué partes del cerebro son responsables del habla. En este caso, las estructuras cerebrales responsables del habla y la comprensión verbal son el área de Broca que controla esencialmente la motricidad del habla o la región de Gurney, cuya lesión no trastorna el habla, pero sí su comprensión. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.